Bienvenidos, hoy vamos a conectar la batería de litio, el panel solar, el controlador y la Starlink Mini X. Vamos a compartir también una pesca nocturna en la boca de monje y una liberación. Además, vamos como siempre a disfrutar de unos hermosos paisajes. Así que quédense que ahora viene lo bueno. Ahora viene la prueba de fuego. Vamos a conectar todo acá en el techo de mi casa. Vamos a hacer andar el controlador, el panel solar y vamos a conectar a la misma la antena de Starlink Mini X. Y bueno, ya veremos qué pasa. Deseenme suerte. Pero vamos por partes. Primero, otra vez me vine hasta la islita a ver cómo estaba. El agua estaba muy sucia, mucho camalote, mucho barro también dando vuelta por la lluvia, la crecida. Pero siempre agradecido a Dios por disfrutar de esta tranquilidad, de estos hermosos paisajes. Miren lo que es esto, no se puede creer lo hermoso que es. Bendecido es poco. Allá está la caña grande. Toda esa zona está buena porque hay una explanada de arena. Viene la raya, el dorado, el surubí. Tengo con muy buena carnada. No pica. Viene mucha mugre en el agua. Pero mira dónde están. Así que por demás de agradecido de este día. Miércoles 9 de la mañana. Súper bendecido. Súper agradecido. Lo único que falta es que pique algo. Todo muy lindo, pero vamos a movernos a otro lado. Hay muchos lugares lindos. Vamos a ver si pica algo por ahí. Bueno, a los cables tuve que hacer una adaptación porque no tenía los conectores correctos, así que me la arreglé a lo Gustavo. Y acá le hice un fusible aéreo super casero para la conexión. Conecto la Starlink Mini a la batería directamente, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Qué lindo que canta ese pájaro. Bueno, primer paso con éxito. Estamos conectados, la antena está andando bien y ahora seguiremos con lo demás. Quédate un rato más que ya te explico cómo conectar todo correctamente para que no vuele nada. Y cambiamos de lugar, vinimos acá a la boca, la unión del arroyo Monje con el río Coronda. Y la garcita estaba un poco tímida, es mansita, ya la conocemos. Y ahí viene Modesto. Todos los días, frío, calor, lluvia, sol, en el río. Aclara, ya está pescando. Ahora estamos cerca del mediodía, todavía sigue pescando. Tiene más de 70 años, labura solo. Un ejemplo. Bueno, y acá encontramos un trípode de la isla para agarrar el soporte. En la isla uno se la rebusca con lo que tiene. Los invito una vez más a suscribirse al canal, a darle me gusta, a comentar, a activar las notificaciones, así no se pierde ningún video. También contarles que me pueden seguir en Instagram bajo el nombre de El Paraná en Solitario.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar el controlador, el positivo. Esto va a ir a la batería. Este es el positivo. Como me la estoy arreglando con lo que puedo en el medio de la nada, tuve que hacer unos inventos, pero chequeé bien todo antes y marqué el positivo con este nudo. Y acá va el negativo. Bueno, ahí quedó bien firme. Primero conectamos el positivo, conectamos el negativo y el controlador anda. Ahora voy a conectar el panel solar, pero ya chequeado, una vez esto ya chequeado, voy a desconectar para conectar el panel solar. Primero sacamos el negativo, después el positivo. Acá también, como no me coincidían los cables, los conectores, tuve que hacerme otro invento a lo Gustavo. Y también, bueno, este es más fácil de identificar, este es el positivo, este es el negativo. Así que vamos a conectar en la entrada del panel solar, que es la primera de la izquierda. Estoy teniendo problemas con el destornillador, que lo acabo de romper. Y ahora vamos a conectar las pinzas a la bornera. Primero conectamos el positivo, después conectamos el negativo y ahí anda. Y una vez conectado todo esto, vamos a desplegar el panel solar para que le llegue energía. Bien, como se puede ver, está todo funcionando a la perfección. Ahí marca que está todo andando. El panel solar está cargando la batería. Un éxito. Gracias a Dios, antes que nada, por esto, de tener la libertad de moverme por donde quiera y estar conectado con todo el mundo. Tengo la antena de Starlink conectada a la batería y el panel solar cargando la batería. Se ve saludable. Y también gracias a Fernando de Battery World por la batería, el controlador y el panel solar Flex Solar 120 watts Pro, que es un lujo. Bueno, hoy vamos a hacer una nocturna acá en la Boca del Monje. Qué lástima que no hay gente, che, con lo que me gusta. ¿Qué pasa, papá? ¿Está anestesiado? Vaya nomás. Y después de el único pique que tuvimos en toda la noche, el cual liberamos, Moncholo, seguimos intentando un poco más, sabiendo que la pesca está mala,
pero disfrutando la noche al máximo. A todas las personas que resuenen con esta frecuencia, que le guste la naturaleza, la pesca, el kayak, la vida off-grid, al aire libre, el camping, y quieren apoyar esta idea, este proyecto de recorrer el Paraná en solitario, nuevamente los invito a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones, a que le den me gusta, a que compartan con sus amigos que también resuenan con esta frecuencia. Así la tripulación del Mandarina se hace cada vez más grande y podemos compartir esta intención de sembrar conciencia para cuidar nuestro río, los humedales, las lagunas, los arroyos, los esteros, la fauna, la flora, y entre todos poder hacer un mundo mejor. Los espero en la próxima. Y estén atentos porque con el equipo completo se viene un vivo desde la isla muy pronto. Gracias por mirar.